Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una webinar de casos clínicos en asma bronquial. Al final vamos a poder hacer muchas preguntas. Creo que tenemos un speaker de lujo. Quiero en primer lugar agradecer a GlaxoSmithKline por su apoyo constante a todas las actividades educativas de nuestra especialidad. Y hoy no quiero dejar de mencionar y de reconocer a un queridísimo amigo que nos dejó, que es el doctor Mario Sánchez Borges, a quien lo llevamos todos en nuestro corazón. Me acompañan para presentar al speaker el doctor Alejandro Berardi, que es un gusto, y ya le cedo la palabra para que iniciemos concretamente la actividad. Bueno, gracias, Gabriel. Yo creo que para los que estamos acá y interesados en asma severo y en terapias biológicas, el doctor Máspero no necesita presentación, pero aún así me voy a permitir leerles una mini bio del doctor Máspero, quien es director de la carrera de especialistas en alergia e inmunología y docente libre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es director médico de la Fundación CIDEA, consultor en alergia infantil del Hospital Alemán, es el jefe del equipo de alergia del CEMIC, es fellow de la American Academy of Asthma, Allergy and Immunology y es GINA Advocate. Doctor Máspero, cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, Gabriel. Muchísimas gracias a todos los que se hacen un rato a esta hora para participar en este Ateneo. Voy a compartir pantalla, obviamente. Un segundito. Perfecto. Por favor, si me confirmás, Alejandro, que se vea correctamente. Sí, perfecto, Fernando. Jorge. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a lo que se ha llamado experiencia en la vida real de terapéuticas anti-L5 en asma grave. Y en realidad lo que voy a intentar es mostrar algunas cosas de la práctica nuestra en el día a día, obviamente contrastando con la evidencia de estudios clínicos y de estudios de vida real. Y por un lado, quizás sea apropiado tener en cuenta que la indicación aceptada para prescribir biológicos realmente es la de los pacientes que tienen asma severa, indiscutiblemente. Pero tenemos que saber y también tener muy presente que todos los estudios clínicos han incluido no solo pacientes con asma severa, sino pacientes con asma difícil de tratar, porque en realidad ningún criterio de exclusión limitaba el ingreso de estos pacientes. Y esto es útil tenerlo en cuenta porque la única razón por la cual un paciente con asma difícil de tratar no debería recibir un biológico es por el costo. Y esto es algo que con los años en vida real puede modificarse. Pero más allá de esto, y en la tarea de los especialistas es recibir pacientes o ubicar pacientes que son referidos por tener asma no controlada o supuestamente tener asma no controlada, para quizás ser evaluados para recibir una terapéutica biológica. Y dentro de la experiencia que tenemos en esto en Fundación CIDEA, quizás una de las cuestiones más importantes que me gustaría resaltar es que el diagnóstico de asma debe estar confirmado. No solo el de asma severa, el de asma, porque el 30% de los pacientes que recibimos como referidos por un biológico ni siquiera tienen asma. Obviamente hay comorbilidades que deben ser excluidas y tratadas, pero las comorbilidades más comunes, los pólipos nasales, la rinitis, la dermatitis atópica, el reflujo, si el paciente es realmente severo, no cambian demasiado su evolución con los tratamientos clásicos. Tenemos que asegurarnos que el paciente cumpla conforme al tratamiento indicado por las guías y demás está decir que debe ser adherente. Y en ese caso, si concluimos que tiene asma severa, problemática, como quieran llamarlas, podemos considerar prescribir un biológico. Y entonces,
A mí me gusta mostrar esta tabla que dice que los requisitos esenciales para indicar un biológico son un diagnóstico seguro de asma grave, el paciente tiene que estar no controlado en escalón 5 de SINA, tiene que tener una fenotipificación lo más detallada posible y la gravedad de su asma debe estar demostrada inequívocamente en los últimos 12 meses por varios criterios. Exacerbaciones graves, que en general se asumen como requerimientos de consulta de emergencias o internaciones iguales o más de 2, pero debemos reconocer que en la práctica diaria este número puede cambiar. Uso elevado de corticoides sistémicos, y esto es algo que sí vale la pena hacer énfasis. Hay pacientes que no usan corticoides todos los días, ni siquiera días alternos, pero el uso acumulado anual es altísimo. Y cualquier uso acumulado anual de más de 500 miligramos, y ni qué decir cuando supera el gramo, de prednisona usado para control o para tratar exacerbaciones, se asocia al desarrollo de comorbilidades inaceptables. El control del asma debe estar de algún modo validado y tiene que haber algún tipo de repercusión como ausentismo escolar, laboral, afectación de la calidad de vida, etc. Y obviamente el paciente en general tiene función pulmonar reducida, debe estar usando al menos 2 controladores, pero antes de poner la firma en la receta, pensemos nuevamente el diagnóstico, la adherencia, técnica de inhalación, identifiquemos comorbilidades, factores ambientales, incluyendo como ambientales no solo alergénicos y polución, sino también factores familiares, psicosociales, etc. Si nos ponemos un poco más extremistas, porque obviamente hay problemas con quién solventa estos biológicos, hay indicaciones que no deberían ser discutibles. Y si el asma severa está confirmada y no se puede controlar con otro tratamiento, o que si se controla es porque requiere corticoides sistémicos, permanentes o frecuentes, con dosis acumuladas de más de 500 o 1000 miligramos año, esta es una indicación inobjetable para un biológico. Y obviamente mucho más si el paciente tiene exacerbaciones frecuentes y severas. Pero frecuente es diferente en vida real que en estudios clínicos. Y salvo que sean muy, muy severas, es decir, que hayan sido casi fatales, que requieran ventilación, etc., la mayoría de nosotros no prescribimos un biológico a alguien que tiene 1 o 2 exacerbaciones años solamente. Y consideremos también qué fenotipos podemos tratar con los biológicos actuales. Asma alérgica, asma eosinofílica, obviamente asma de tipo 2, que termina incorporando, englobando en mayor o menor medida las otras, pero hay fenotipos que están emergiendo. Y he querido agregar, porque va a ser tópico que vamos a hablar luego, al asma con predominio de tapones de moco, que es una forma muy peculiar de asma eosinofílica y de tipo 2 que vamos a analizar con algún detalle. Como ya sabemos, y este es el esquema habitual de SINA, una vez que se ha corroborado todo esto, hay diversos criterios para ver qué biológico uno va a seleccionar, pero también es muy, muy claro que hay criterios superpuestos o características superpuestas que hacen que el 70-80% de los pacientes pueda recibir al menos 2 biológicos, cuando no 3, si uno se guía estrictamente por la tablita de SINA, porque todos los que tienen más de 260 o 300 eosinófilos son buenos candidatos para cualquiera. Si tienen feno elevado, son buenos candidatos para omalizumab y para dupilumab. Y obviamente los que tienen más eosinófilos son candidatos para las anti-L5 y para las anti-L4, pero la asociación con pólipos es bastante peculiar en lo que marca una mayor respuesta de las anti-L5. Otra cuestión que tenemos, y que es bueno pensarla para cuando querramos ver datos de vida real, es ¿qué es una respuesta? Y la cuestión de definir qué es una respuesta no es solo válida para un tratamiento biológico, es válida para cualquier tratamiento del asma. Y la verdad que SINA sugiere revalor al paciente luego de 3 a 6 meses, pero cuando hablamos de respuesta exitosa depende de cada paciente. Y hay pacientes que son respondedores, hay pacientes que tienen una respuesta parcial y otros que son súper respondedores. Y si bien hay criterios para definir un superrespondedor, digamos que un superrespondedor
es el prototipo del paciente al cual un biológico le cambia la vida. Cuando hablamos de reducción de exacerbaciones, ¿a qué nos referimos? ¿Cuántas menos? O simplemente si el paciente exacerba pero ya no se interna, vale la pena para decir que es eficaz. Algunas guías, como por ejemplo las guías NICE, dicen que las exacerbaciones deben reducirse en un 50% y el uso de corticoides sistémicos en otro tanto, obviamente o más, para considerar que un biológico como mepolizumab es eficaz. Pero hay otros biológicos u otros criterios, como ver si mejora la función pulmonar. Y ahí tenemos que ver, ¿es el BEF? Y entonces, ¿cuántos mililitros? ¿100, 200? O quizás el BEF no varíe tanto, pero hay menos atrapamiento aéreo, mejora la capacidad vital forzada y los flujos parciales, y el paciente se siente mejor. Y si hablamos de reducción de esteroides sistémicos, ¿cuántos miligramos por día o es el acumulado por año? Si hablamos de síntomas, ¿cuáles y cómo cuantificarlos? ¿Control ACT-ACQ? Sí, pero tiene que haber realmente una respuesta que exceda la diferencia clínica mínimamente significativa. Y si hablamos de calidad de vida, ¿cómo lo vamos a medir? En realidad, si usamos el cuestionario de St. George, este es más sensible al impacto en la calidad de vida. Y la misma historia ocurre con las comorbilidades. Las comorbilidades no son las mismas en cada paciente y en algunos pacientes ciertas comorbilidades son más sensibles a ser impactadas por el mismo tratamiento que usamos para el asma. Y por último, el endpoint final de la respuesta es la posibilidad de remisión. Y esta es una cuestión que está siendo muy discutida en los ámbitos de asma severa y de tratamientos biológicos, desde el punto de definir qué es remisión. Remisión significa, desde mi punto de vista, que el paciente, mientras continúa recibiendo el biológico, deja de tener todo tipo de síntomas, normaliza función pulmonar, no exacerba y no necesita rescate. Pero para otros, remisión es que ni siquiera el biológico necesita. Y como vamos a ver, esta es una cuestión que está abierta a la discusión. Si resumimos entonces cómo podemos evaluar la respuesta a una terapéutica biológica, mejoría de síntomas y medicación de rescate, función pulmonar, menos corticoides, mejoría de calidad de vida, muy importante para los sistemas de salud, reducir la utilización de recursos sanitarios y de esto va estrictamente de la mano con la reducción de exacerbaciones. Pero si esto no pasa o si solo se mejoran algunos parámetros y no otros, estamos en la situación de respuesta subóptima a un biológico. Y si analizamos por qué la respuesta puede ser subóptima, podemos decir, tal como está publicado este mes en JACE in Practice, que hay factores relacionados a la medicación, hay factores relativos a la enfermedad y del paciente. Y de la medicación es que la dosis sea inadecuada y a veces hay que cambiar de dosis o cambiar de biológico o que aparezcan anticuerpos antidroga y ahí no hay más remedio que cambiar de agente biológico o que haya otras causas inmunológicas para una falla, por ejemplo que haya enfermedad por inmunocomplejos, sobreactivación de células linfoides innatas, que requieren evaluaciones muy especializadas. Y lo que hace a factores de la enfermedad, si la respuesta no es correcta, uno debería evaluar el fenotipo de nuevo, y ahí nos vamos a encontrar con que puede ser que estemos usando el biológico y la inflamación de tipo 2 persista elevada, y entonces la primera consideración es quizás cambiar de target, cambiar de blanco, o nos encontremos que en realidad el paciente tiene inflamación baja de tipo 2, y entonces tenemos que dejar de usar los biológicos. Pero también hay otras cuestiones, y algunas veces el paciente no solo no es adherente a los esteroides inhalados y a la terapia combinada, sino que tampoco se coloca el biológico en la frecuencia óptima de administración, o realmente tiene otras comorbilidades que influencian la respuesta. Cuando hablamos de superrespondedores, ¿a qué nos referimos? Tiene que cumplir por lo menos 3 criterios, de los cuales 2 deben ser mayores. Y los mayores son: eliminó las exacerbaciones, enorme mejoría en el control de asma, por lo menos 2 veces la respuesta clínicamente significativa, y cesación de corticoides orales o llegar al punto que no se pueden disminuir más porque hay insuficiencia suprarrenal.
Criterios menores son que reduzca exacerbaciones un 75%, recuerden que NICE pedía 50 para decir que había respuesta, que el asma esté en estado de bien controlada, aunque no sea perfecta, pero que haya cambiado, y que tenga una mejoría de función pulmonar de medio litro o más. Y si vamos a la primera de las antiinterleuquinas 5 en ser aprobada y la más popular en nuestro medio, por lo menos en cantidad de pacientes, el mepolizumab, y vemos los datos de estudios clínicos, vemos que había muy claramente una mejoría en función pulmonar de unos 100 mililitros en comparación al grupo placebo y de unos 180, 190 en relación a línea de base en la población que tenía eosinofilia en sangre periférica. Y si vamos a la tasa de exacerbaciones de estos estudios, claramente hay una reducción de entre el 47 y el 53%. Pero ¿qué pasa en el largo plazo? ¿Qué pasa en las extensiones? Y las extensiones son muy importantes para entender estos medicamentos porque son de etiqueta abierta y porque los pacientes tienden a comportarse mucho más parecido a lo que ocurre en vida real. Y estos son datos del estudio Columba, una extensión abierta de largo plazo de mepolizumab, que publicamos hace un año en JACI con un grupo de investigadores. Y fíjense un detalle. Estos son los pacientes que provenían del estudio DREAM, que fue el que realmente sentó las bases de la eficacia del mepolizumab subcutáneo. Y estos pacientes antes de entrar al DREAM tenían un promedio de 3.5 exacerbaciones año. Durante el DREAM, el grupo placebo bajó a 2.18, pero el grupo mepolizumab a un promedio de una exacerbación año. Y estos pacientes con una exacerbación año realmente son los que muestran la eficacia de la droga. Pero el estudio DREAM termina y antes de que empiece la extensión hay un periodo donde los pacientes no reciben más mepolizumab y obviamente vuelven a exacerbar. Pero lo interesante es que una vez que se les reacomoda o se les devuelve el mepolizumab, las exacerbaciones vuelven a caer y se mantienen estables entre 0.7 y 0.8 por año. Desde el punto de vista de la función pulmonar, el primer año, es decir, durante el DREAM, hay una marcada mejoría de la función pulmonar que lamentablemente se va atenuando y volviendo a lo que es la línea de base con el correr del tiempo. Ahora, se han hecho, basadas en esta situación, una serie de estudios de vida real. Y uno es el Reality A, o Reality A, que es un estudio de cohorte en curso de 2 años, global, prospectivo, donde todos los pacientes reciben mepolizumab y obviamente son todos con asma severa. Los criterios de inclusión eran adultos, prescriptos, una prescripción nueva, el que decidía qué les daba era el médico, no había ninguna otra cuestión, y tenían que tener una historia clínica de al menos 12 meses previo a enrolarse que fuera verificable. Y no entraban los que habían recibido mepolizumab antes o participado de algún estudio intervencional con una anti-L5. Los pacientes entonces no tenían mepolizumab en los 12 meses previos y después se trataban 24 meses con mepolizumab. Y lo que voy a mostrar son algunos datos del análisis interino a los 12 meses. Algunas características de esta población de vida real multinacional, 226 pacientes, femeninos 62%, en total 368, esto es usual, 62 o 65% de mujeres, una población relativamente añosa en lo que hace edad promedio, con un índice de masa corporal ligeramente o moderadamente alto, claramente eosinofílicos, con un ACQ muy alto, claramente no están controlados. La mitad recibe corticoides sistémicos en el momento que es enrolado, un porcentaje relativamente aceptable de fumadores actuales y previos, y fíjense las comorbilidades. Rinitis alérgica solo en la mitad, pero el 40% sinusitis, y la mayoría de estas sinusitis eran con pólipos nasales. 26% de los pacientes
que serían aproximadamente 3/4 de los que tenían pólipos, habían tenido polipectomías previas. Muchos tenían hipersensibilidad a drogas, mayormente AINES, y unos 13% dermatitis atópica. ¿Y qué quiero mostrar con esto? Que la población de este estudio de vida real no es igual a las poblaciones de la mayoría de los estudios clínicos, porque está claramente muy influida por una frecuencia alta de poliposis nasal e inclusive poliposis nasal recidivante. Lo que sí se ve es que en este estudio la disminución de las exacerbaciones es muy marcada, es un 69% en relación al periodo del año anterior, bajan de 4.6 por año a 1.4, y también se ve y muy claramente que si el promedio de uso de corticoides sistémicos es 10 miligramos día de prednisona, esto baja y se sostiene en la mitad de la dosis. Lo que no está claro todavía de la información disponible es si este 5 miligramos no pudo bajarse más porque hasta ahí se podía llegar o porque los pacientes no lo podían eliminar por insuficiencia suprarrenal agregada. Y hablando de los pólipos y las comorbilidades, estos son efectos de mepolizumab y luego de benralizumab en algunos endpoints específicos, pero en población estándar y en población con poliposis nasal. Y fíjense este metaanálisis del DREAM y del MENSA que involucra 884 pacientes, de los cuales hay pacientes con pólipos y sin pólipos. La reducción de exacerbaciones es casi 11 puntos porcentuales mayor en los pacientes con pólipos y la mejoría de función pulmonar es mucho mayor en los pacientes con pólipos que en los sin pólipos, y lo mismo la mejoría en el control del asma. Es decir, que tener asma eosinofílica severa con pólipos, por lo menos para mepolizumab, parece ser un predictor de mayor eficacia. Y si lo miramos para benralizumab, pues pasa exactamente lo mismo. La reducción de exacerbaciones es mayor en los poliposos, la mejoría de función pulmonar es mucho mayor en los poliposos y la mejoría en el control del asma también. Lo mismo se demostró para el reslizumab, donde las exacerbaciones, la función y el control del asma mejoran en los pacientes con pólipos nasales. Y si salteamos a dupilumab, un antagonista del receptor de interleuquina 4, publicamos el año pasado en JACE in Practice este análisis donde claramente la población con sinusitis reducía muchísimo más las exacerbaciones que la que no tenía sinusitis. Y esto es muy evidente. Es decir, que la comorbilidad de vía aérea alta y baja en términos de tener sinusitis con pólipos es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque no solo podemos tratar dos enfermedades al precio de una, sino que nos vaticina una mayor respuesta, y esto es muy significativo. Pasemos ahora a mirar algunos casos y ustedes dirán, pero a estos pacientes, después de todo lo que dijiste, ¿les vas a dar un biológico? Bueno, esto es vida real. Uno no siempre hace lo que declama. Y María es una paciente femenina, 29 años al momento de la consulta médica, la vimos por primera vez en noviembre del 2018. Tiene asma persistente, SINA4, pero tiene un control aceptable con fluticasona salmeterol cada 12 horas, 4 años de evolución, o sea, es asma de aparición adulta, tenía una CT de 20, la espirometría era ligeramente obstructiva, reversible, le hicimos un feno, tenía 38 partes por billón, 489 eosinófilos, una IG que no decía nada y todos los tests fueron negativos o pobremente significativos. Pero tenía 3 exacerbaciones en 2018, llamativamente habían sido perimenstruales la mayoría, 2 con asistencia de emergencias y estadía por lo menos 8 horas, pero en todas había tomado en una ibuprofeno, en otra naproxeno, en otra mefenámico, y claramente tiene asma exacerbada por antiinflamatorios no esteroides, y tiene una comorbilidad, que es otro de los motivos de su consulta, que es la nariz tapada, causada por rhinosinusitis con pólipos nasales, que venía siendo tratada con mometasona spray 50 microgramos cada 12 horas y Montelukast. La vimos junto con el otorrinolaringólogo de nuestro equipo, veíamos obstrucción nasal, predominio de fosa nasal izquierda, presencia de secreciones, goteo, anosmia, no había ansias faciales
y tenía pansinusitis en la tomografía con un score del asma Key de 24/24. Esta es la endoscopía nasal del 2018 y este es el score de pólipos nasales con un score de 2/4 en ambas fosas para un total de 4/8 y como ustedes pueden ver ahora se visualizan claramente los pólipos nasales en la rinofibroscopía. Sin embargo, hay permeabilidad en la base de las fosas nasales y si bien tiene molestias, la paciente puede respirar. Estamos cambiando ahora el endoscopio de lugar y una vez más se ven las imágenes de los pólipos. Perdón, esta. En ese momento le explicamos qué posibilidades teníamos. Una era seguir con mometasona doble dosis, aumentarse la dosis máxima, intentar una desensibilización con aspirina, hacerle una cirugía endoscópica funcional o tratar de conseguir un tratamiento biológico y ahí comenzamos a discutir cuál estaba disponible y cuál era más adecuado para ella. Y realmente teníamos buena experiencia con omalizumab en pólipos, pero la paciente tiene asma no alérgica, lo cual no es una contraindicación absoluta. Y pensamos en mepolizumab porque claramente su asma era eosinofílica, pero la paciente no se convenció de que la operáramos, la desensibilizáramos o le diéramos un biológico, siendo médica, y prefirió usar un spray nasal a dosis elevadas porque le pareció más acertado. Estas son similares a las que mostré antes, pero lo que sí quiero mostrar es que hay, y había en ese momento, ahora hay más, sobrada evidencia de que el mepolizumab mejoraba la calidad de vida, en particular la calidad de vida relacionada a pólipos, medida por el score SNOT, en pacientes con asma y pólipos nasales. Estos son datos del estudio MUSCA, donde la reducción del score SNOT realmente era marcada y excedía la diferencia mínima clínicamente significativa, y lo mismo se puede obtener del omalizumab. La cuestión es que María siguió con el spray y reapareció el 7 de febrero del 2020, un poquito antes de la pandemia. El asma estaba estable, tuvo una exacerbación, había ingerido paracetamol en relación a esa exacerbación, pero sí empezó a tener asma y rinitis cuando tomaba bebidas con alcohol. Le hicimos el control de la poliposis, seguía con congestión nasal, rinorrea, anosmia, compromiso del sentido del gusto, y la endoscopía estaba un poco peor, estaba en 3/4 para cada score de pólipos, o sea, en una fosa estaba intermedia entre 2 y 3 y la otra 3 y 4, el SNOT estaba bastante elevado, 43, y la escala de pérdida del olfato era muy, muy elevada, y claramente se puede ver que más allá de que el aspecto de la mucosa es más seco, esto es por la mometasona, los pólipos han aumentado y bastante de tamaño. La paciente seguía anósmica y claramente esta vez empezó a aceptar el punto de discutir la aplicación de un biológico porque seguía no convencida de realmente proceder con cirugía. La conducta entonces fue iniciar mepolizumab, 100 miligramos por mes desde febrero del 2020, y la volvimos a reevaluar hace poco más de 2 meses. Después de 12 dosis de mepolizumab, el asma estaba controlada, la CT era 23, no había tenido ninguna exacerbación este año, se sentía mejor, disminuyó la rinorrea y el escurrimiento posterior, mejoró el olfato, aunque no recuperó el 100, tolera el alcohol y realmente también tolera dosis bajas de paracetamol ahora, pero refiere que todos los síntomas de vía aérea alta se le empeoran si se atrasa la dosis mensual. Esta es la endoscopía de control, tenemos un score total de 3, o sea, se ha reducido de 5 a 3, esto es claramente significativo, se considera un punto de diferencia. El SNOT se redujo notablemente y lo mismo el score de pérdida del olfato. Y vemos aquí la endoscopía, donde al fondo se sigue viendo una imagen polipoidea, pero muy claramente hay más permeabilidad y los pólipos se han reducido de tamaño.
Esta es la tabla comparativa en lo que hace a la vía aérea alta. Del asma no tengo mucho que decir porque estaba estable. El score de pólipos nasales se reduce prácticamente a la mitad de lo que tenía pretratamiento. El SNOT cae notablemente y las escalas de obstrucción nasal y olfato mejoran. Muy brevemente les voy a mostrar otro caso de otra paciente asmática, también mujer, no médica. Tenía asma moderada severa con sintomatología de vía aérea alta, broncopatía. Esta paciente tenía control parcial con terapia combinada, había tenido una exacerbación reciente, era tabaquista, no muy pesada, unos 20 paquier, había tenido una neumonía, pero no quería saber nada de operarse y claramente no respondía a la meometasona ni a ningún otro esteroide intranasal, pero sí a los corticoides orales, los cuales terminaba recibiendo con frecuencia. Tenía una alta carga de eosinofilia y la tomografía mostraba un score de Lund-Mackay de 21/24, claramente de pansinusitis, y el score de pólipos era máximo, 4 puntos de cada lado. Estas son las endoscopías donde se puede ver muy claramente el pólipo de ambos lados, podemos verlo muy fácilmente. La notable dimensión de estos pólipos, claramente es imposible respirar o vivir confortablemente o olfatear con esto. Y decidimos entonces mantener la terapia combinada, subir la mometasona de dosis y agregarle mepolizumab. Y lo que vemos, y realmente esta es una versión acotada, es que luego de 2 dosis, y esto es interesante porque es una paciente hiperrespondedora, hay una reducción marcada del tamaño de los pólipos que de 4 pasan a 2 o a 1. Observen claramente que la fosa nasal está permeable, los pólipos están muy reducidos de tamaño. En la otra fosa nasal exactamente la misma situación. La paciente recuperó el olfato, está feliz con esto y ha seguido usando la medicación sin novedades. Pero estos pacientes claramente tienen asma moderada severa, pero el beneficio en calidad de vida es enorme. Vamos ahora a algo un poco más pesado de usos off-label y voy a hablarles de otra paciente a la cual nos vimos en la necesidad de usar antiinterleuquina 5 por crisis refractarias en unidad de cuidados intensivos. Después, episodios de usos en exacerbación severa ambulatoria y también de tratamiento intermitente. ¿Y por qué estas 3 situaciones? Obviamente, una por severidad, pero porque la paciente no logra conseguir la medicación. Y nuestra paciente problema es Elba, es una paciente que yo conozco hace más de 30 años, tiene asma severa de 40 años de evolución, con antecedentes de internaciones múltiples, pero a diferencia de todo lo que les mostré antes, Elba no tiene sinusitis, su placa de senos paranasales es limpita, no tiene asma por aspirina, tiene reflujo que anda bien con esomeprazol 40 o lansoprazol y es hipertensa pero va bien con los sartán 50 miligramos. Pero sí tiene exacerbaciones frecuentes y severas, 5 a 6 por año. Siempre hay que darle dosis muy altas de corticoides y varios días, muchas veces con antibióticos, y en promedio termina internándose 3 veces por año, algún año 2, otro 4, pero es raro que Elba no visite los sanatorios cada 4 o 5 meses. Estos datos de ACT de 16 y 2.5 son un promedio, obviamente hay temporadas que son más bajos. Usa triple terapia y aún así el control es muy parcial y la función pulmonar de Elba, incluso fuera de crisis, es muy mala. Cuando está bien, anda en 1 litro 200 de BEF, no suele pasar el 50% del teórico y tampoco si le damos corticoides sistémicos esto cambia mucho más. Una vez la tuvimos como 15 días para ver si podíamos mejorarlo y llegó a 1250. Tiene IG elevada, pero los test, excepto un poco de alergia a los ácaros, son muy insignificantes. No tiene rinitis tampoco y consideramos que esta sensibilización no es relevante, pero sí tiene, cuando logramos medirle hemogramas sin corticoides sistémicos, eosinofilia y un feno discretamente alto. Si analizamos por qué motivo tiene la función pulmonar tan baja,
Probablemente es porque tenga remodelado extenso y que conlleve una obstrucción fija en las respuestas espirométricas, pero también es probable que ventile mal por la existencia de tapones mucosos. Esta es una de las tantas espirometrías de ELBA y como ustedes pueden ver, y este era un día que no estaba particularmente mal, no llegaba al litro, anda alrededor del 40% del teórico, el BEF sobre capacidad vital es muy bajo, etcétera, etcétera. Tenemos 2 o 3 tomografías de tórax de ELBA, tiene hallazgos esperables en asmas severos, dilataciones bronquiales, algunas pequeñas bronquiectasias, pero no es que esté llena de bronquiectasias, sobre todo el lóbulo medio y língula, marcado engrosamiento de las paredes bronquiales y siempre aparecen atelectasias laminares o subsegmentarias. Ahora bien, como no sabíamos qué hacer con ELBA y todo lo que le dábamos no funcionaba, en noviembre del 2018 la pudimos incorporar a un protocolo de un estudio clínico que utilizaba febipipranto placebo encima de su medicación de base. Y como esto es vida real, el mayor motivo que teníamos para poner a ELBA acá, entre otras cosas, era asegurarnos que tuviera acceso a la medicación de base y teníamos esperanzas de que el fevipiprant la ayudara. La verdad es que con el fevipiprant y recibió tratamiento activo, porque está el estudio abierto, no le mejoró el control ni la espirometría le cambió en lo absoluto. Pero tuvo 2 exacerbaciones, pero las tuvo en los primeros 4 meses y después no tuvo más. Y siguió como 7, 8 meses más con su nivel de función pulmonar y mal control habitual, pero sin exacerbar, hasta que en diciembre del 2019 se suspendió el estudio por falta de eficacia y siguió recibiendo lo mismo que recibía antes, pero se interrumpió el fevipiprant. Llamativamente, 10 días después, empezó a tener un aumento progresivo de síntomas, disnea creciente, sin fiebre, con una placa de tórax que no mostraba nada, caída progresiva de saturación, el BEF cae a 570 mililitros por segundo, no responde a prednisolona 70-80 miligramos día, beta 2, y decidimos internarla porque realmente venía mal. ¿Qué pasó con ella en la internación? Bueno, no respondió a la medicación ni a las nebulizaciones con oxígeno ni nada y tuvo que pasar a la unidad de cuidados intensivos con oxígeno permanente, beta 2, cipratropio. Hubo que ponerle ventilación no invasiva, obviamente la llenaron de antibióticos. La prednisona usamos dosis enormes, sulfato de magnesio, 10 días en terapia y no solo no mejoraba, sino que el BEF seguía cayendo cada vez más, la saturación con oxígeno no era normal y se planteó intubación y obviamente ventilación asistida. Ante esto, y sin ninguna evidencia, pero basado en el hecho de que tenía muchos eosinófilos en algunos hemogramas, y gracias a la gentileza del visitador, procedí a diluir 2 ampollas de mepolizumab y le puse una en cada brazo. Esto es claramente off-label y es vida real porque no hay ninguna aprobación regulatoria para hacer esto, pero de últimas no le iba a hacer mucho peor que todo el resto de lo que ya le habíamos dado. Sorprendentemente, a las 24 horas empezó a sentirse con menos disnea, mejoró la saturación, a las 48 horas saturaba 94 sin oxígeno y el BF estaba en 600 mililitros por segundo y a las 72 horas llegó a 800, saturaba bien para ella, pasó a sala y 48 horas después se le dio alta con un BF de 870 mililitros por segundo. Ante tamaño resultado, le seguimos dando mepolizumab, pero esta vez una inyección por mes, gracias a que conseguimos muestras médicas a través del representante del laboratorio, y se mantenía bastante bien, con un BEF promedio de 900 mililitros, un ACT de 19, que para ella era enorme, sin exacerbaciones. Lamentablemente empezó la pandemia, dejamos de verla y de poder darle el mepolizumab y empezó a declinar nuevamente. La señora tenía un pico flujo en la casa y de repente notamos con consultas a distancia que tenía un pico flujo de 120 litros por minuto, saturaba mal. Yo le había indicado prednisona por teléfono y obviamente no le hacía nada, pero una vez más me salvó el visitador, Adrián, que me consiguió otras 2 ampollitas. Le pusimos de nuevo 200 miligramos en ambulatorio y entre 24 y 48 horas
se recupera y a las 72 horas el pico flujo, consideren que por pandemia no tenía espirometrías, estaba en 200 litros por minuto y la exacerbación resuelve casi por completo en 5 días. Pero la historia de Elba no termina nunca porque el PAMI no le quiso cubrir el mepolizumab, usa mepolizumab cuando le conseguimos muestras médicas, el uso es intermitente, a veces usa 2-3 meses sí, 2-3 meses no, pero cuando empieza a andar mal, si readministramos rápidamente revierte, no desarrolla tolerancia a este uso tan anómalo y no hay evidencia de pérdida de eficacia, aunque esto claramente es todo lo contrario a lo que uno propone que se debe hacer. Entonces tenemos temas para debatir y es si se pueden usar biológicos en crisis. Obviamente la información es muy escasa, hay un estudio con benralizumab, no se entienden bien los mecanismos porque realmente la respuesta es realmente rápida. ¿Se pueden usar en forma intermitente? Es muy claro que la eficacia se pierde con la interrupción del tratamiento, pero a veces es la única alternativa. En el caso de Elba vemos que la respuesta se recupera con la readministración del mepolizumab, pero yo no me siento tranquilo ni que a nadie piense que estos hallazgos se pueden generalizar a todos los pacientes. Y el hecho de la doble dosis en crisis, la verdad fue una decisión personal mía y estimación de ser último recurso. Yo no sé si en una crisis uno debiera usar 100, 200 o 300. Obviamente esta dosis no tiene indicación aprobada y es claramente fuera de etiqueta u off-label. Sin embargo, hay algunos estudios que están corriendo que nos brindan alguna idea de qué puede pasar, por lo menos al discontinuar y reintroducir mepolizumab. Y este estudio que les voy a mostrar ahora y que también está corriendo, es un estudio donde se usan 2 ramas de tratamiento por un año, una recibe placebo, la otra mepolizumab, y después continúan, perdón, me expresé mal, son pacientes que vienen recibiendo mepolizumab y una rama continúa y la otra discontinúa y se evalúa qué ocurre sobre todo con la rama que recibe placebo. ¿Cuál es el tiempo a la primera exacerbación? ¿Cuánto tardan en perder el control del asma? Y lo que se ve es que la discontinuación de mepolizumab en pacientes que venían tratados más de 3 años en muchos casos, rápidamente aumenta el riesgo de una primera exacerbación en un 61%, la mitad de los pacientes disminuyen el control del asma y obviamente los eosinófilos en sangre vuelven a subir. Si a estos pacientes se les reintroduce el mepolizumab, nuevamente bajan los eosinófilos y se recupera la eficacia. La seguridad no se afecta y en cierta medida es parecido a lo que pasó con mi paciente Elba. Le quitamos mepolizumab, dura unos meses más, se deteriora, se lo volvemos a poner y se recupera. Pero ¿qué hay detrás de esto? Y tenemos que pensar la clínica tratando de entenderla desde lo molecular. Y es obvio que los eosinófilos son células con múltiples capacidades proinflamatorias, ya sea directamente a través de sus proteínas básicas, catiónicas, o a través de las citoquinas que liberan interleuquina 13 en grandes cantidades, favoreciendo la hiperproducción de moco y la respuesta a nivel de músculo liso. Pueden promover la degranulación de mastocitos y también pueden generar un montón de daños a través de la disfunción de los receptores colinérgicos, a través de liberar lo que se llaman las traps de eosinófilos y promover en buena medida la formación de tapones de moco. Y la contribución de la peroxidasa del eosinófilo a formar tapones de moco es muy, muy grande porque permite la generación de puentes disulfuro en la mucina que la transforma en tapones de moco, que son tanto más comunes en pacientes con asma severo y que obviamente son responsables de la baja función pulmonar. Pero tenemos que considerar también otra cuestión, y es que desde tiempo inmemorial existen en la vía aérea cristales de Charcot-Leyden. Todos los conocemos, es un clásico de la histología o de la citología del moco. Y los cristales de Charcot-Leyden se originan en
la galectina o galectina 10. ¿Y qué ocurre con la galectina 10? Empieza a formar estructuras que son estructuras complejas, asociándose a zonas de carbohidratos, y estas estructuras complejas, que son lo que molecularmente son los cristales de Charcot-Leyden, tienen un rol que no se conocía, y ese rol realmente es estimular la generación o preservación de inmunidad de tipo 2. Si consideramos entonces los pacientes con tapones mucosos, que pueden verse sobre todo en ciertas formas de tomografía, vamos a ver que la presencia de altos niveles de tapones mucosos se asocia a funciones pulmonares consistentemente más bajas y también con una elevada expresión génica de citoquinas de tipo 2 en esputo, básicamente interleuquina 5 e interleuquina 13, pero desde el punto de vista fisiológico, toda la función pulmonar está afectada, el feno es alto y hay eosinofilia. Y esto ha sido publicado también hace pocos días. Es la misma historia, pero en un estudio pediátrico, y lo que evalúan aquí, por estas técnicas tan complicadas de ventilación, es lo que se llama el porcentaje del volumen total no ventilado al volumen total del pulmón. Y fíjense que en pacientes con asma severa, que tienen una relación de un 8,7%, las áreas rojas son zonas no ventiladas, las azules hipoventiladas. Esto es completamente distinto a un paciente con asma leve, donde las zonas no ventiladas no existen. Pero lo interesante de esto no es solo que las zonas no ventiladas, obviamente por tapones mucosos, corresponden con baja función pulmonar, sino que a cuanto mayor es el índice de mala ventilación, mayor es la correlación con eosinofilia periférica. Es decir, que existe claramente una relación entre eosinófilos y tapones mucosos y defectos de la ventilación. Y mi pregunta es, ¿será que administrar el mepolizumab en agudo de algún modo ayuda a resolver los tapones mucosos, a disminuir las zonas no ventiladas y de ese modo mejora la oxigenación y el BEF? Y de hecho, hay, juntando esta situación con los cristales de Charcot-Leyden que les comentaba antes, un marco teórico que tiende a considerar que en los pacientes más severos hay tapones mucosos que son quizás crónicos y que se terminan transformando en lo que uno llamaría un hotspot de inflamación de tipo 2. Y a esto contribuyen obviamente la peroxidasa eosinofílica, el DNA, que son las trampas de eosinófilos, pero también los cristales de Charcot-Leyden, que son muy potentes estimulantes de las células linfoides innatas y las células de tipo 2. Es así entonces que la conjunción de las células inflamatorias, el moco, los cristales de galectina, configuran un nuevo fenoendotipo de asma que probablemente es el asma asociada a tapones mucosos, en el entendimiento que esta forma de asma o estos tapones mucosos no son simplemente pasivos, sino que tienen un rol mayor en la perpetuación y en la severidad de la enfermedad asmática. Con esto quedo abierto para que podamos discutir cualquiera de estos casos y les agradezco el tiempo y la paciencia. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante lo que nos contaste. Tenemos una sola pregunta en el chat. Yo quiero estimularlos a los que siguen conectados para que hagan sus preguntas por ese medio y las vamos a ir leyendo. Y bueno, quería aprovechar ya que estás ahí, Jorge, mientras esperamos algunas preguntas. No sé si tengo tu aprobación, Gabriel. Quería hacer una pregunta a Jorge en relación a este último caso de Elba. Muy interesante, ¿no? Yo decía, me preguntaba cuando vos estabas contando si durante el transcurso de esa exacerbación vos te preguntaste si podrías llegar a medir algún biomarcador. Ya sé que toda la medicación que viene usando nos negativiza todo lo que podamos Mirá, querer hacer dentro de lo conocido, pero si habría otra cosa, algo que se te hubiera ocurrido. no le pudimos obviamente
no es medir, hemogramas se le hicieron un montón. Con 60, 80, 100 miligramos de prednisona no aparece en sangre un eosinófilo. Claro. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es la limitación de medir eosinófilos. Medir eosinófilos es útil para el diagnóstico y para decir este paciente es un buen candidato para MEPO, para Benra, para Resli, para lo que quieran. Pero no sirve para monitorear el estado de la eosinofilia a nivel tisular. Porque estos pacientes severos, amén de que pueden tener estos tapones de moco proinflamatorios que mostré recién, tienen eosinofilopoiesis tisular en el pulmón. Y esos eosinófilos se generan ahí, no migran de ningún lado, y uno a veces se puede quedar pagando con la eosinofilia periférica. En terapia no pudimos llevar un feno. Yo le hubiera querido hacer un feno en terapia, pero no hubo forma de meterlo adentro. Bueno, gracias. Bueno, la verdad que impecable, Jorge. Ahí hay algunas preguntas. Bueno, algo vos dijiste, pero una de las preguntas es ¿cuál sería el tiempo aproximado de inicio de acción del mepolizumab? La verdad que todos sabemos que uno debe esperar un tiempo de semanas muchas veces, pero en virtud de lo que nos has presentado de forma tan interesante, si vos tenés alguna hipótesis al respecto. Mirá, yo les voy a contar otra cosa que no mostré acá. Hace unos años yo trabajé con un grupo de expertos en asma severa tratando de discernir por qué había muchos pacientes que reportaban con mepolizumab en la época del DREAM y del MUSCA y del MENSA, lo que se llamaba un increase en el asma wellness. ¿Qué es el bienestar? Los pacientes se sentían mejor, les hacían espirometría, estaban igual, todo estaba igual y el tipo decía que se sentía mejor. Y como eran muchos y no había forma de entenderlo, planteamos un montón de hipótesis que al final después no se desarrollaron los estudios demasiado, pero era un dato consistente que había pacientes muy severos que reportaban mejoría, aún estando ciegos, exclusivamente con el mepolizumab y nadie entendía por qué. Y esa mejoría aparecía entre 24 y 48 horas. Esto es un caso extremo, y la verdad que se lo di porque no sabía qué más darle, pero me acordé de ese punto. Y de últimas, entre terminar ventilada y recibir mepolizumab fuera de etiqueta, me pareció que era más adecuado. La respuesta se ve en 48 horas, claramente. Pero no puedo decir que esto sea una indicación ni que se pueda generalizar. Bueno, allí Martín Mailo sugiere un VAL para la próxima. Bueno, que te vamos a llamar a que se lo hagas vos cuando esté con 300 mililitros de... Complejo. Pero estaría bueno también una biopsia de tejido. No sé lo que quiera, pero pobre Elba. Siempre que viene a verme me trae una bebida. La verdad que, todo muy impecable y los tres casos tienen mucho jugo para sacar y a veces en pequeñas cosas o en biomarcadores muy accesibles, creo que a veces también está el secreto del fenotipo. Vos en el primer caso mostrabas de la médica de 29 años, entre todos los biomarcadores, que los test cutáneos eran negativos, con lo cual uno evidentemente define un asma no alérgico. Quizás ese es el fenotipo que responde mejor a las anti-L5. ¿Vos te animarías a decirlo así? Por supuesto que no podemos ser determinantes, pero... No, yo creo que el fenotipo que mejor responde es el que tiene asma de comienzo tardío con pólipos, sin importar Bien. de que tenga sensibilización o no. Buenísimo. Sin importar que tenga sensibilización o no. Perfecto. Y cuanto más alta la eosinofilia en sangre, ¿mejor respuesta? Sí, sí, pero ¿por qué? Porque la correlación con la eosinofilia tisular es más alta cuanto más alta es en sangre. O sea, si hay un montón de curvas, tanto para Benra como para MEPO, donde muestran que el grado de mejoría, de reducción de exacerbaciones y de función pulmonar es muchísimo mayor cuando están en los 900 eosinófilos que cuando están en 250 o 300. Más allá que la aprobación para el uso venga desde niveles más bajos. Sí. Sí. ¿Querés que lea la otra pregunta? Aquí hay una pregunta de Matías Albert. Él quiere saber si hay algún estudio que relacione la apnea obstructiva del sueño y el síndrome
de resistencia aumentada de las vías aéreas durante el sueño con rinosinusitis crónica con pólipos y biológicos. A ver, los pacientes que tienen pólipos nasales y rinosinusitis crónica tienen un factor de aumento de severidad de cualquier apnea potencial que puedan tener y es una complicación común. El punto es que en los estudios de biológicos que se han hecho y publicado hasta ahora, no se ha evaluado, porque no se les hizo poligrafía ni polisomnografía, el impacto en las apneas. Tampoco se ha, y esto estoy hablando de los estudios de dupilumab, de omalizumab y de mepolizumab. Hay subestudios y estudios pequeños que están ongoing, tratando de evaluar si la mejoría o la reducción de la inflamación de la vía aérea superior con biológicos se corresponde a una reducción o limitación de la severidad del síndrome de apnea del sueño, pero no hay todavía resultados. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Gabriel, ¿qué te parece? Gabriel está ocupado. Bueno, Jorge, la verdad es que no me queda más que agradecerte tu tiempo y las experiencias compartidas. Yo creo que son interesantísimas y hay mucha tela para cortar y como para seguir estudiando, ¿no? ¿Querés hacer dar alguna otra conclusión? ¿Querés decir algo más? No, la conclusión realmente es que este es un campo que se está moviendo continuamente, que va a haber distintas formas de uso en el futuro, probablemente acceso más amplio y más fácil, y que obviamente en el paciente bien identificado que tiene acceso permanente, realmente se les puede cambiar no solo la calidad de vida, sino la vida en general. Y que es muy importante que defendamos el derecho de estos pacientes, sobre todo a tener mejor vida y a poder vivir sin corticoides sistémicos. Muy bueno. Podríamos decir también que por ahí faltan algunos biomarcadores que nos ayuden a definir un poco más la medicina de precisión, porque individualmente cada uno de los biomarcadores que tenemos, como decías al principio de tu presentación, nos permiten, sin los datos clínicos, elegir cualquiera de las terapias biológicas que tenemos a disposición. Bueno, hay un poco de arte también, y uno tiene que tratar no solo de decir, uy, tiene eosinófilos, es eosinofílico, tiene IgE, es alérgico. Hay un gráfico que yo no puse, que es modificado de la EACI, donde claramente plantean la distinción entre asma con alergia y asma alérgico. Y la misma historia vale para muchas otras cosas. Uno no debería prescribir un biológico a la apurada y no debería prescribirlo si no entiende muchos de los mecanismos fisiopatológicos. Una vez ve que hay montones de pacientes que reportan fracasos por omalizumab. La verdad es que la mitad de ellos no lo debieron haber recibido nunca, pero no necesita una ciencia galáctica para eso. Es obvio que tener mejores biomarcadores nos va a ayudar, pero también hay que entender que un biomarcador tiene que reflejar el conocimiento fisiopatológico que lo subyace, porque si no, es difícil de traslaparlo. Si yo debiera decir cuáles son los biomarcadores más útiles, yo creo que la edad de aparición del asma es central y no cuesta nada. La eosinofilia es obviamente barata y es porcentualmente muy costo efectiva. El óxido nítrico no es caro, el problema es que en la Argentina no hay representantes y son difíciles de importar, pero también es eficaz. Y después hay muchos criterios clínicos y de comprensión que permiten seleccionar al paciente. El problema es cuando se automatiza, tiene asma severa, le damos este o le damos el otro. Y no, la superposición no es tan así como uno cree, se puede hilar más fino. Ese es el arte del alergista. Coincido plenamente. Gaby, estás muteado. Perdón, pero sí, Jorge, coincido plenamente también. Estas últimas palabras son para que las tengamos siempre presente. Lo que vos le llamás un arte, pero evidentemente es como el pensamiento que tenemos que hilvanar
cuando nos enfrentamos en un paciente que no podemos ver. Te quería hacer una última consulta, no demorarte más, Jorge, realmente todo es impecable. En la paciente, la última paciente que nos presentaste, Elba, que realmente qué interesante que es y cuántas cosas tendrás para escribir y para sacar en conclusiones, me imagino, esa paciente quizás tenga esa respuesta que tuvo al mepolizumab en agudo, por llamarlo de alguna manera, quizás esta paciente tenga alguna refractariedad a la actividad de los corticoides sistémicos. ¿Podrá hacer algo así? Y por eso las anti-L5, en este caso y en este tipo de administración, tengan eficacia. Probablemente tiene refractariedad, o por lo menos a cierto nivel. La refractariedad puede ser mecanística, y no puedo decirles qué mecanismo, porque no, o puede ser simplemente también accesibilidad, porque en los lugares donde tiene tapones de moco, el corticoide inhalado no pasa, por decir algo. Sí. O sea que realmente me agradaría tener mucha más tecnología, poder hacerle resonancias con helio polarizado, cosas que no puedo, porque sin duda aprenderíamos mucho más. Pero lo que sí es muy, muy interesante es que esta mujer sigue viva gracias a que de un único biológico hay muestras, porque de los demás no hay, a que el APM cada vez que supo que los necesitaba los sacó de bajo tierra para que ella pudiera recibirlos, y también que a veces por las cuestiones de la pandemia no hubo, y hicimos stop y start varias veces y siempre responde, lo cual es muy, de algún modo, como reforzante, reassuring, de que quizás cuando uno está escaso de medios uno puede intentar esto, pero obviamente tiene que correr mucha agua bajo el puente antes de poder aseverar esto, ¿no? Bien. Bueno, Alejandro, ¿hay alguna otra consulta más? No, no hay más nada en el chat. Yo me despedí Bueno, mientras vos tenías ahí algún inconveniente. Así que... sí, tuve un inconveniente transitorio que mi hija de 9 años me lo supo resolver. Bueno, Jorge, la verdad que un placer, un honor. Cuánto nutrís, realmente qué casos buenísimos y la explicación previa nos refrescó un montón de cosas. Interesante pensar en nuevos fenotipos, en algunas particularidades, así que, bueno, te despido, me despido de todos, te agradezco nuevamente, Jorge, y agradezco a todos los que se han quedado hasta esta hora. Bueno, muchas gracias a todos, saludos a todos los asistentes y que tengan rica cena. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, Ale. Gaby.